buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos los que están al otro lado. Estamos con Connie, Julieta y Sol una vez más en este episodio de Mamás Perras. ¿Y qué tenemos hoy día, chiquillas? Uy, tenemos un tema. Un temazo. Temazo, sí. O sea, educación sexual a temprana edad. ¿Cómo ven? Wow. A ¿Sí? nuestros perritos y perritas. Sí, Cachorros. bueno, pues consideramos que la educación sexual a muy temprana edad es como que un beneficio para la familia, o sea, sobre todo para los críos, para cualquier tipo de persona. ¿Y por qué? Porque pues siempre nos encontramos así con personas que le ponen nombres así como chistosos o bueno, diferentes a los órganos sexuales, ¿no? Uh-huh. Todo comenzó por esta plática de, bueno, un caso que sucedió y que lo leí en redes. No, lo leí en redes, fue en Estados Unidos. Era una niña que siempre regresaba a la escuela y le decía a su teacher, mi tío chupó mi galletita, ¿no? Entonces la teacher, pues tal vez lo que tienes que hacer es, la teacher es la maestra, tienes que decirle a tu tío que te reemplace la galleta, o sea, que no te dé una que esté chupada, ¿no? Ok. Yeah. Después, a la maestra, o sea, hubo una, me imagino que hacen estos meetings con los padres, así de cómo va el desempeño de los niños, presentación de clase, todo eso. Y entonces la mamá habló con la maestra y le dijo, oiga, por cierto, mi hija tiene un prurito en su vulva, ¿no? Entonces, en su galletita, perdón. Dijo esto la mamá. La mamá le dijo. Le dijo, a la teacher. Le dijo, oiga, mi hija tiene un prurito. O sea, hablaron de todo y nada y al final le dijo, sí, mi hija tiene un prurito en su galletita. Ajá. Y entonces ahí fue cuando la teacher, o sea, tuvo así sus premoniciones y fue cuando puso el rompecabezas junto y dijo, esto es un caso de abuso sexual infantil. Wow. Sí. Pero bueno, ahorita... La importancia de que hablemos de este tema, entonces. Exactamente. Y bueno... Y no tener miedo, porque muchas veces dicen, no, es un tema súper complejo, súper difícil de tocar, no sé cómo tocarlo, pero por más que evitemos, el tema está ahí. Los modus operandi van cambiando, van con las redes sociales y todo, entonces hay que estar, como decimos en Chile, muy ojo al charqui, porque de verdad que, pucha, ni Dios quiera, pero lo mejor es prevenir. Claro. Sí, y sobre todo ser padres y madres presentes, o sea, yo sé que es difícil estar como en todo, o sea, pero una forma de prevenir estas situaciones podría ser educación sexual a temprana edad. Y pues todo esto también vino porque tomé un curso que me interesó. Soy sobreviviente de abuso sexual infantil y entonces me interesó bastante porque no quería que mi hijo sufriera lo mismo, ¿no? Y este curso se llama Protección a los Niños, ¿no? Me lo recomendó una amiga. ¿Lo tomaste acá en nuestro rancho? Sí, aquí en nuestro rancho y es una persona que se dedica a eso y da cursos para todas las edades, antes de los 18 y toda la onda, ¿no? Y lo que me encantó de esto es la importancia de siempre mencionar los nombres de tu aparato reproductor, o sea, cómo se llama, ya sea vulva, pene, que son los externos, ¿no? Más que vagina, ¿no? Es claro. Vulva, pene, pechos, o sea, tu boca y sobre todo, o sea, designarlos como partes privadas o personales, ¿no? Entonces, tu cuerpo es privado y personal, ¿no? Y esto va desde tu boca, tus pechos, tus manos, pues tu pene o tu vulva, tus nalgas o tu ano. O sea, para un niño de cierta edad es muy importante poder asociar estas palabras con lo que representan, ¿no? Claro. Porque es parte de todo Son su proceso cognitivo. Claro. Y ojo que no hay que tener miedo porque cuando empezamos a enseñarle las palabras cuando estamos mudando a la guagua, empezamos a decirle, ¡ay, aquí están tus ojos, tu carita! Y en general nos saltamos el nombrar
las partes íntimas. Tenés toda la razón. Exactamente. Y es por un tema de, como venimos de atrás. Sí, o sea, yo creo que es de entre pudor y de lo complicado que es explicar para qué sirve, ¿no? Enseñar, yo creo. O sea, es que ese es el punto, es una creencia, estamos en un paradigma distinto y ahora en podcast, en los colegios, no sé qué, hay que hablarlo de la manera correcta. No repitiendo lo que hicieron nuestros papás con nosotros, porque poniéndole un nombrecito. O sea, lo único que me decían en la adolescencia es no te vayas a quedar embarazada. Pero ¿tú crees que me explicaron alguna cosa para no quedar embarazada? Exactamente. O sea, ¿ustedes recuerdan su primera clase de educación sexual en la escuela? Una abejita que llegaba a la florcita. Nunca me dijeron eso. Yo ni la abejita, fíjate, nada. O sea, yo me acuerdo que en sexto te llevaban como al edificio o sea, esta es una escuela católica enorme, ¿no? Y estaba primaria en un lado, secundaria en otro, prepa en otro, ¿no? Entonces, en sexto era como la transición de que ya no eres tan chiquito y ya vas a la secundaria, ¿no? Yeah. Y entonces te llevaban allá en un salón y te proyectaban el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino y el embarazo y la bueno, las diferentes etapas de gestación y eso. Y las enfermedades de transmisión sexual, claro. Nada del consenso, que ahora es bastante, o sea, común y que se tiene que fomentar ahora, de ¿no? que esas son partes privadas, que están conectadas con tu corazón o como con... O sea, como dar permiso de que sí, o sea, sí quiero saludarte o sí quiero que me toques. O sea, inclusive un adulto, o sea, qué tan difícil es cuando estás ya casi cerca del acto y a veces dices, no quiero. Y entonces la otra persona tiene que entender que no es no. Claro, se puede. Ajá. Fíjate que ese no es no, yo me he dado cuenta que el no es no es en todos los sentidos, para que ellos entiendan que el no es no en el asunto sexual. También el no es no, por ejemplo, cuando un papá inocentemente le está haciendo cosquillita a la hija y dice, ja, no, ya para, no. Y sigue, ¿no? Porque están jugando. Claro. Hay que parar. Cualquier cosa, aunque sea porque no, stop es stop. Y están mis dos hijos jugando por ahí hasta que dicen stop y siguen. Y yo de allá, stop means stop. Stop significa parar. O sea, te juro, como en ese ejemplo, ya sea tirándose agua, comiendo, haciéndose cosquillas, dándose un beso, stop means stop. Sí, y eso creo que hay que dejarlo muy claro desde un principio. Aunque tu niño sea muy pequeño, es muy importante saber que no es no. A un niño a veces no le gustan las interacciones con adultos o que le hagas muchas cosquillas. Hay que respetarlo. Exactamente. No es como que, oye, que eres mal educado con tu tía, que no sé qué. A ti, salude, y uno así, un viejo así asqueroso, con barro, con copete a veces. Sí, que ni lo has visto nunca, que no lo has visto nunca, que te da miedo y que no porque eres mal educado, o sea, no. Sí, claro, y qué niñita más mal educada esta. Hoy debería educarla mejor. Ajá, exactamente. ¿Qué comentarios vienen? Ay, qué niño tan tieso, tan así, tan burro, no sabe saludar. Y pues sí, ¿no? O sea, le puedes decir a tu hijo, saluda, velos a la cara, diles hola, pero no tienes por qué darle abrazos. Darle más, sí, nada. Eso es lo que yo digo, como le estoy diciendo, como si escuchas un hola, solo repite hola y ya, eso está. Bueno, pues entonces menciona siempre las partes de tu hijo, ya sea pene, vulva, pechos, y recuérdale que todas estas son privadas y que son personales, ¿ok? Y que solamente hay, si acaso, 3 ocasiones en las cuales alguien puede tocar tus partes, ¿no? ¿Cuáles son? Y esas son cuando te ayudan a limpiarte, o sea, ya sea limpiarte el ano después de evacuar. La mamá. Sí, la mamá o la papá. O el cuidador, claro. Claro, el cuidador, digamos, el cuidador, ¿no? Ajá, para que te ayuden a lavarte, ya sea en la ducha, en la tina, o si acaso te lastimaste. O sea, bueno, si el niño se lastimó, ¿no? Y normalmente para eso, pues le pides ya sea a la mamá, al papá, al doctor, siempre con un pariente, o sea, con un cuidador que esté viendo, a la enfermera, a la persona que tú tengas cerca, ¿no? Y eso también siempre presente. Siempre presente alguien que sea allegado al niño y que el niño confíe en él. Esto es muy importante, ¿no? A partir de cierta edad, los niños confían más en los adultos. Ya saben cuál es el rol de un papá y una mamá, ¿no? Pero bueno, y esto también nos lleva a lo de
stranger danger, o sea, de que sabes que el desconocido, cuidado con los desconocidos y todo eso. Unos niños a veces se enfrentan a situaciones. Estoy caminando de regreso a casa, alguien está siguiendo al niño, ¿qué hace? ¿Qué le dices a tu hijo? Pide ayuda, ¿no? Uh-huh. Y entonces también se puede confiar en los extraños, ¿sabes? No siempre son ese peligro. Y bueno, ahorita hablamos más de estadísticas en cuanto a extraños y parientes. Pero bueno, ese es otro punto muy importante, Fíjate ¿no? que en el cole de mi hijita, desde chiquitita hicieron como con respecto a la confianza, porque en caso de peligro, uh-huh, si no está la mami, y les hacían dibujar así. Siempre podía ser un policía, una profesora, o si estaba ahí en el parque, uh-huh, una mamá con un hijo puede ser, que la vea como amorosa con el hijo. Claro. Sí, como personas que te podrían cuidar, lugares públicos, en una tienda, claro, o sea, un 7-Eleven, sí, o algo así, ¿no? Yeah. Aunque no los debiéramos dejar solitos. No, claro, pero si acaso esas son circunstancias, o sea, sí, puede ser un niño empezando escuela, en el parque, que ya están más grandes, porque puede pasar a cualquier edad, ¿no? También. Ajá, sí, a cualquier edad. Y a niños y niñas. Exacto, adolescentes. Sí. Y bueno, hay diferentes tipos de tocamientos, digamos, o de contacto, ¿no? Uh-huh. O sea, como abrazos, besos. Hay libros, ¿no? Que tienen este tipo de cuestionarios y que te digan, que te pregunten tus papás. O sea, todo esto se tiene que hacer siempre con la ayuda de un adulto, ¿no? O sea, un niño no puede decidir por sí solo. Siempre tenemos que ver cuáles son las respuestas. ¿Cómo ir indagando? Exactamente, ajá. Y finalmente, o sea, preguntas quiénes son tus personas de confianza, ¿no? De este niño, pues ya sea los padres, las madres, los abuelos o la maestra, ¿no? Pero no quiere decir que no se corra riesgo en estos ambientes, ¿no? O sea, ¿sí me explicó? Claro. Pucha, lamentablemente, claro. A veces el abusador está... Y de hecho, en casa. Ajá. Creo que el gran porcentaje es que está al lado tuyo o el profesor o tío o incluso tía. Wow. Claro, entrenadores. Ajá, maestros, ¿no? Y bueno, desgraciadamente es real, ¿no? Pero por lo mismo estamos tocando este tema, porque lo que no se dice, o sea... no se visibiliza, se queda ahí guardadito, claro. Exactamente, ¿no? Y pues también de mencionarle a tu hijo, o sea, sobre las sorpresas y los secretos, ¿no? O sea... sí, esa está buena, que sí, no hay secreto. Sí. No. Y, por ejemplo, la diferencia entre una sorpresa y un secreto, ¿no? Una sorpresa es que todos se enteran. O sea, es como todos son testigos. O sea, una fiesta sorpresa, ¿qué pasa? Todos así gritamos sorpresa. Y pues entonces todos se enteran que pasó eso, ¿no? Que fue una fiesta sorpresa. Uh-huh. Pero en este caso sería la contraparte, un secreto. Esta supuesta sorpresa no se la podemos decir a nadie. Entonces eso ya no es tan sorpresa, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con las sorpresas? Las sorpresas también hacen a los niños, bueno, o a las personas felices, ¿no? ¿Cuál sería esa contraparte? Que te hace sentir confundido, o triste, o solo, o inclusive enojado, ¿no? Entonces... algo que no te sienta bien, como que hay una sensación... Sí, algo que te hace sentir confundido, ¿no? O sea... ¿Cómo crees que se te sentirá tu mamá si es que le dices que pasa esto? O sea, juegan con un poco con el chantaje y manipulación. Expertos en manipular, me imagino. Sí, y eso es algo que comentaba una psicóloga mexicana, uh-huh, que es muy importante la forma en que educamos a nuestros hijos, que nosotros mismos nos escuchemos y nos demos cuenta si no estamos chantajeando a nuestro hijo o manipulándole. Por ejemplo, es que si tú no le prestas esto a tu hermana... no te voy a dar el postre de la noche. Exactamente. O la haces sentir... todo el rato. Sí, bueno, no, pero está bien, o sea, son cosas que tenemos que darnos cuenta, ¿no? O sea, o de... ¿Qué haces tú? Tú haces eso, entonces cuando haces eso a mí me hace sentir mal, ¿no? Porque también estás poniendo culpa en un niño. Para citar, esta psicóloga se llama Paula Aguilar. Ok, perfecto. Sí, Paula Aguilar. Me encanta. Me encanta todo lo que dijo Paula Aguilar. Sí. Lo que Paula Aguilar contaba era que en qué se
fijaban las personas, los pedófilos o la gente que quería abusar de niños, en qué se fijaban, cuál era la mejor como presa o víctima para ¿Cómo ellos. escogían sus víctimas? Primero, obviamente que haya como una ausencia de papás, que no haya como mucho contacto con sus papás, que no esté muy cercano. Y lo otro, al contrario, de que uno dice, oye, los papás helicópteros y esos que son como muy estrictos, mejor y no. Decían que incluso para los abusadores mejor que sean papás que sean muy, muy, muy estrictos y que no tengan contacto con o sea, un contacto seguro de como confianza que el niño no se va a atrever porque no se va a atrever a decirle. Y porque están acostumbrados a que minimicen sus ¿cómo se llama? Opiniones, digamos. O sea, de que solamente debes de obedecer. Y yo a veces así quiero que mi hijo sea más peleonero. Bueno, que me pelee más las cosas, pero bueno, a veces sí, ¿no? Es que pero, está chiquito, sí, pero... Ay, bueno, no desearas. No desees por eso. No desearas las cosas. Espérate, no, sí está chiquito. Ok, bueno, me retracto de lo que dije. Claro. Te vas a acordar de mí. Ok, perfecto. Ya quedó grabado. Pero, y después como que el paso siguiente es ganarse la confianza del círculo cercano y mostrarle al niño como que ellos son salvadores en el sentido de que le van a dar el cariño que su familia no le está dando o la atención que no le están dando. Entonces identifican... Aparecen como muy bien su víctima, ¿no? Claro, identifican el talón de Aquiles del niño en lo que está haciendo la familia y de ahí empiezan, oye, yo vi que tu mamá no te respondió, quédate conmigo porque yo te entiendo, yo te escucho. Y entran de ahí. Y lamentablemente entran de ahí. Y últimamente el tema de la campaña Balenciaga, el año pasado, que fue... ¿Qué es? Balenciaga es una marca de ropa. Una marca de ropa, de carteras un poco... Pituca, me encanta, plata. Sí, fresa. De que tenéis que tener plata para tenerla. Ya. Y resulta que en la imagen era un niño de... ¿Qué edad tendrá? Mira, le voy a mostrar la foto. Como entre Diego, 3 años. 3 o 4. Bueno. 3 o 4, ¿verdad? Y resulta que fíjense que tiene como un oso, como si fuera como... ¿Cómo podía describir ese oso? Como con látigo... Como masoquista. Masoquista. Un oso bondage. Perdón que me ría, Un oso bondage. Y resulta que en una de las fotos le hicieron zoom a los papeles. Además de que era como tipo masoquista bondage, le hicieron el zoom a los papeles que tenía y era como un asunto legal de pedófilo. Entonces hubo así como una campaña mundial en donde las mujeres empezaban a quemar las carteras Balenciaga y todo, porque de verdad era incitar el tema de la pedofilia con esta imagen. Bueno, como escudarlo, ¿no? sexualizar un poco, aunque no esté destapado y que esté muy tapado, pero mostrar como cosas bondage con un niño de 3 años no es correcto. Al parecer, esta gente son una red muy poderosa que está junta en todo el mundo y tienen muchísimo poder porque si son capaces de meterse en las leyes y en trastocar como la idea general, la cultura general de un pueblo, ¿cachai? Yo te voy a contar una cosa que a mí me pasó trabajando en un diario. Yo estaba trabajando en un diario en Chile como moderadora de las cartas de opiniones. Y yo tenía que, le comentaba al columnista de algún tema, y yo tenía que un poco moderar, si la persona decía, y tal por cual que viene a hablar, tenía que sacar el comentario. El tal por cual y ponerlo más... Claro, pero si es que se refería al tema... o que este es muy de derecha o este es muy de izquierda, obviamente que lo dejáis, qué sé yo. Y en una de esas me llegó un comentario que decía, a todos los del orgullo pedófilo, esta semana que se viene la marcha familiar, vayan todos con una cinta rosada para que nos identifiquemos. No.
Y yo, así, impactadísima, obviamente no iba a publicar eso, pero le mandé a mi editor una imagen de esto, cómo tratan de inmiscuirse, como meterse con el tema del orgullo gay. Sí, claro. ¿Cachai? Claro, entonces claro. como que fuera lo mismo. Nosotros tenemos que tener nuestros derechos del orgullo pedófilo. Pero si esta gente jura que ellos están bien, muchos de ellos juran que están enamorados de los niños de 4 años. Claro, o sea, y que es amor, que porque como que es prohibido y me castigan este amor que yo siento por un niño de 4 años. O sea, están realmente chalados en la cabeza. ¿Cómo se llaman? MAPS, ¿no? Que no sé a qué se refiere el acrónimo, pero sí. O sea, eso está súper mal. Quieren justificar. Y no solo eso, sino que usan los colores del arco iris. Y lo hacen con la finalidad de confundirse con el Pride. Claro, de que ellos también tienen sus derechos. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Yo creo que se agarran de ahí porque es cultural, porque hay países en los que es absolutamente legal y hay viejos de 60 que se casan con niñitas de 8 y la familia está feliz en su harem y están felices, se sienten honrados porque el viejo asqueroso se lleva a su niñita de 7 años, ¿no? Y las preparan para eso y ella es loco, es como es cultural, pero es súper triste porque en esos países, varios de ellos que son súper extremos, los animales tienen mejores como derechos, mayores derechos que las mujeres. Ajá, claro. Así. Sí, entonces, no sé, tal vez se afirmarán de eso para ellos sentir que están bien, que es un derecho. O sea, no sé si vieron, mira, yo no sé si fue una cuestión de AI, porque no lo puedo creer. Era una parlamentaria de España hablando de los derechos sexuales de los niños. De partida estaban discutiendo una ley de los derechos sexuales de los niños. Tú pensarías, y claro, para protegerlos del abuso. Pero la estúpida, desgraciada, decía, los niños tienen el derecho a tener relaciones sexuales cuando ellos quieran y con quienes quieran. Pero y entre medio de que metía de abuso, ahí, porque como tan loco. O sea, no, pero aparte, o sea, eso es lo que estamos, o sea, bueno. Fue un movimiento en Chile que es como bien de derecha, que está como defendiendo como que no esté muy de moda la educación progresista que están impartiendo en Chile. Entonces como que se agarran de ahí como para decir que, ok, hablemosles de sexualidad a los niños, pero ¿hasta qué punto? ¿Cachai? Ahí también es una... Te pongo este tema porque para que discutamos hasta qué punto, probablemente yo creo que es una AI, porque no puede ser, sí. Pero hasta qué punto uno, claro, le hablamos de la vulva y de todo, pero hasta qué punto le inundamos su cabeza tan chico. No, pero aparte no solo eso, sino que la cuestión aquí es que alguien que es menor de, digamos, 19, pero no solamente a los 19 piensa, yo digo que sigue siendo adolescente, güey, o sea, ¿cuántas babosadas no hiciste? Pero no solo eso, si lo piensas alguien menor, o sea, no tienes la capacidad de discernir. Eso. Y más cuando estás siendo grumeado o digamos, ¿cómo se dice en español? O sea, sí, que estás siendo como cautivado por tus carencias. Sí, claro. Por alguien que es mucho mayor que tú, ¿no? O sea, y está, o sea, no pueden hacer eso, o sea, no puede ser, un niño no puede discernir. Y que es súper importante también que no solamente se ponga ojo con las personas adultas, sino que también con otros niños. Que hay otros niños que probablemente son abusados también en su casa o estuvieron expuestos a ver material pornográfico. Entonces, ellos replican... O sus papás teniendo sexo. Claro. Que creen que los papás... O sea, la cuestión aquí es que... O sea, a los papás se les recomienda cerrar con seguro si es que van a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque un niño lo que ve lo quiere reproducir, ¿no? Es verdad. Ajá. Incluso andar pilucha. A mí, tú me ha costado, N, porque yo toda la vida he vivido sola y a mí me gustaba pararme de mi cama al baño pilucha. ¿Y qué? Y me cuesta, pero incluso... Pucha, uno tiene que acostumbrarse a hacer pipí con la puerta cerrada. Claro. Y no solo decir que son partes privadas, sino claro. también hacerlo. Como pasó claro. en otro capítulo que contaba y que el compañero... Sí, claro, una compañerita había visto a su papi, claro. Claro, y que hablaba del pene del papi. Claro, que estamos
no sé de qué hablando, y de repente mi hija me dice, tendría como 4 años, y me dice, la Rafaela dice que el pene del tío Jaime es súper grande. Y yo me quedé, pero así, ¿qué? Claro. El tío Jaime, ¿quién es el tío Jaime? Mi hijita, así como dígame. Ajá. De como que no hace, reaccionando. Como que Renal no reaccionando, así. Es el tío que nos hace gimnasia. Y yo, ¿qué? Ya más rollo me pasaba, po. Y bueno, pasando empezó a contarme más y de repente me dice, y yo le digo, ¿y por qué él no sabe que el pene lo tiene grande? Porque lo vio el otro día en la ducha. Y yo, chuta, cada vez me decía otra información y yo más. Y bueno, cuento corto, que finalmente el tío Jaime era el papá de la niñita. Claro. Entonces, claro, también hacía gimnasia en el colegio, ¿no? Era el profesor de gimnasia. Ajá. Pero su mamá, su hija evidentemente lo había admirado o no sé, pues pasan esas cosas. Sí. Y eso es como que súper común en los niños, ¿no? O sea, la cuestión de, o sea, tú ves algo, lo quieres reproducir. Entonces, o sea, cuidadores deben de poner mucha atención a cómo sus hijos se comunican con ellos, ¿no? O sea, y cómo están jugando. Exactamente. Muchas veces también no solamente pasa que hay una edad en que empiezan a reconocerlo el miembro del otro, así como que, por ejemplo, de nuevo quiero citar a esta psicóloga de México, Paula Aguilar, en esta entrevista que hace a otro podcast, que lo voy a mencionar, que es muy bueno, que se llama Más allá del rosa. Y ella comenta que está en una fiesta de cumpleaños y estaban estaban midiendo unas cosas, no sé qué, y de repente ve la mamá a los niñitos que sacan como esta wincha de medir y los niñitos están como comparando como reconociendo el miembro como del que, otro. Ajá, sí, como viendo midiéndose los penes. Pero porque tenían una cinta de medir en la mano y dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a medirnos. Claro, entonces ahí uno tiene que tranquilamente decirles, esto es privado, hay otras cosas con que pueden jugar, qué sé yo, pero por ejemplo yo tengo el caso de conocido que con la vecina jugaba al doctor, pero jugaba en reconocimiento, tú tienes vulva, yo tengo pene y esas cosas, pero cuando ya pasa el juego en que se están haciendo tocaciones que son de índole sexual, como masturbación, qué sé yo, ahí no solamente hay que separar y ponerle claro, también ver quiénes son los padres de este niño, por qué está porque esa conducta no es normal en un niño chico. No, es una conducta repetida. Y eso quería mencionar que, o sea, de cómo comunicarte con tus hijos y de qué tan importante es decirles a tus niños que ellos, o sea, son muy pequeños, ¿no? Pero ellos saben que tienen como una pequeña voz en su mente y ellos pueden decir, esto no está bien, eso se siente raro, esto me hace sentir, me hace sentir como un poco inseguro o esto es un poco inusual, y entonces eso lo que tienen que hacer es comunicárselo a su cuidador, ¿no? O sea, hoy esto es totalmente en un panorama ideal, ¿no? Pero bueno, o sea... ¿Sabes lo que yo hago? Y que me pienso, o sea, tengo plena confianza que me va a resultar. Desde muy chiquitita, algo simple. Cuando se van a acostar, a cada uno le digo, ¿y cómo fue tu día? Y conversamos. Bueno, y yo le digo, cuéntame cuál fue lo mejor y lo peor de tu día. Y también yo le cuento lo que es lo mejor y lo peor de mi vida, en el fondo, de mi día. Iniciar ese diálogo desde chiquita, ¿no? Con cosas como cómo te sentiste, si hay algo que te molestó, como una reflexión del día, chiquitito, a su nivel. ¿Cachai? Y priorizar la descripción antes de la gratificación de, oye, por ejemplo, te hace un dibujo tu hijo, entonces tú le dices, ¡ay, qué maravilloso! Eres increíble con este dibujo. No. ¿Por qué? Porque uno espera siempre esa retribución. Entonces los pedófilos o los abusadores se enganchan de eso de, oye, para que seas una muy buena niña, vamos a jugar y vamos a hacer esto. Entonces el tema es que te dice que te invitan a que cuando, no sé, te hagan un dibujo, le digas,
oye, se nota que le pusiste esfuerzo, yo puedo ver aquí el color del sol, no sé, el árbol que lo pintaste con diferentes tipos de lápices. Que tu comentario sea interesante para él, que él se dé cuenta que te importó. Claro, que te importó y que lo estás describiendo, más que, oh, sí, es increíble tu dibujo, eres excepcional, eres un artista, estás listo. O sea, como que darle, que de verdad que si tú le empiezas a describir su dibujo de cómo está, antes es como que espera la gratificación, pero en la descripción de verdad se nota que te importó y te diste el tiempo de verle los detalles del dibujo. Una manera de iniciar una conversación, en el fondo, de entrar en su mundo que tú estás interesado. Claro, y eso es muy importante de todo esto, de involucrarse, ¿no? Algo que mencionas es, o sea, de hablar con tus hijos en la noche y, por ejemplo, de conversaciones, ¿no? Y, por ejemplo, si tuvo un día de juego con sus amigos, una fiesta o la escuela, le puedes preguntar, oye, ¿disfrutaste tu día? ¿Qué hiciste en todo el día? Y primero hiciste esto o lo otro. ¿Y cuál fue tu parte favorita de tu día de juego con tu amigo, de tu playdate o de la fiesta, ¿no? ¿Y cuál fue tu parte menos favorita? Esa es una opción, ¿no? Y bueno, ¿te sentiste seguro en la fiesta? Mira, esa me falta, la del seguro. Ajá, claro. Sí, y bueno, hay algo más que me quieras compartir, ¿no? Y son como cuestiones así que puedes preguntarle a tu hijo antes de dormir o cuando tengas un momento, ¿no? Para hacerlo. Sí, hijo, hija. Qué bueno. De hecho, hay niños que son menos comunicativos, pero quizá uno los puede hacer como expresar en otro sentido. Si uno ve que es bueno para el arte, muéstrame cómo te sentiste en la fiesta, pero pintándomelo o dibujándomelo. Uno conoce a su hijo, tiene que buscar la manera de comunicarse y de saber lo que está pasando. O sea, no como inmiscuirse en su privacidad, pero hay que tener mucho tino, porque igual al mismo tiempo el hijo tiene que saber y estar seguro que tú vayas a estar ahí. O sea, y entonces me meto nomás. ¿Hasta qué punto? No sé, pues como que hay que estarlo mirando, cada uno conoce a su hijo. Claro. La intuición de mamá. Mira, porque lamentablemente, según la OMS, 1 de cada 5 niños es abusado antes de cumplir los 17 años, según la OMS. Y lamentablemente nuestro querido país de México lidera los casos de abuso sexual de niños, lamentablemente. Así que... O sea, algo que también mencionan las estadísticas de abuso sexual infantil es que el incesto sucede en todas las familias sin importar clases, razas, estado socioeconómico y que también pues pasa en todas las familias, ¿no? Obviamente cuando hay familias que tal vez son más vulnerables, o sea, ya sea por pobreza o problemas familiares, ¿no? Pero la mayoría de los casos de abuso infantil, la mayoría son hechos sin fuerza ni violencia. O sea, entonces eso... O sea, manipulación pura. Exactamente, ¿no? Entonces no hay como... No digo que todos, ¿no? Yo me encuentro con unos huevones, te juro que con mis propias manos, si alguien le hace algo a mi hija con mis propias manos, le corto el guañayo, se lo saco, bueno, te lo juro. Así... Claro, ya que aquí ya confesando nuestro crimen así. No, pero finalmente, o sea, todo esto que sucede nunca es la responsabilidad del niño, siempre es la responsabilidad del adulto, ¿me explicó? Claro. Y pues finalmente en el momento que sucede la divulgación, ya sea que el niño diga esto me pasó, no dice todos los detalles en el momento, ¿no? Pero finalmente va a ser un proceso lento y gradual y que no se debe de presionar, ¿no? Porque finalmente el niño lo que necesita es sentir esa seguridad ya que decide divulgarle, ¿no? Porque debe haber una culpabilidad que ellos sienten. O sea, yo no le cuento a mi mamá porque se va a enojar. Seguramente el pedófilo lo ha manipulado para que piense eso. Ajá. Y otra cosa que es súper importante es que, o sea, difícilmente los niños hacen acusaciones falsas. Y realmente ellos hablan de su propia experiencia, ¿no? Y esta información no la pueden inventar ellos a menos que hayan sido expuestos a ella.
ya sea, o sea, que Exacto, vieron a si los no saben padres, nada, pornografía, vieron a alguien haciéndolo, entonces ellos hacen lo de repetir o Claro. toda la situación, ¿no? Claro. Y pues, o sea, bueno, esto está, cabroncísimo, ¿no? Que pues las víctimas de abuso sexual pues pueden desarrollar una imagen negativa de su, o sea, de sí su mismo, imagen, de sí mismos, y baja autoestima, y también pueden tener bastante dificultad para desarrollar relaciones y pueden repetir la interpersonales. conducta, pueden ser abusadores Sí, también. sí, de hecho sí, o sea, pero no son todos los casos. Pero sí es verdad, es parte de, o sea, algunos pueden repetir el patrón, pero la verdad no sé de qué dependa. Me imagino yo, ponte tú, esas familias antiguas, porque por lo menos ahora se habla de la situación y cada vez más se saben de estas cosas y las madres no nos ponemos las pilas, pero los cuidadores, digo. Pero imagínate, no sé, pues hace 50 años atrás, que el bisabuelo abusó al papá, que el papá, era una cuestión normal, más o menos, que no sé, que el tío abusara de la sobrina, porque todos vivían en una misma casa, qué sé yo, en el campo por allá, y porque nadie decía nada, porque era normal, po. Claro. O el derecho a pernada, creo que se llamaba, de los dueños de fundos, o los reyes, no sé, que podían acostarse con quien quisieran, con la hija de su cuidador del rancho, y aunque la niñita tuviera 12 años, ¿cachai? Es como que no se hablaba, ¿no? No se hablaba y además se minimizaba. O Por sea, supuesto, ay, que está exagerando. Y claro. ella me está provocando. Eso también. Claro, siempre es eso. Y esto nos lleva también a otra estadística que dice 1 de 4 niñas, o sea, y 1 de 6 niños van a experimentar abuso sexual antes de cumplir 18 años. O sea, más mujeres. Más mujeres que niños. No dice que no, los niños no sean víctimas, pero también es algo muy importante sobre este podcast de Paula, bueno, donde la psicóloga Paula Aguilar menciona, es que los hombres en general siempre han tenido la facilidad de disfrutar más como que su experiencias, bueno, su vida sexual, ¿no? Y se normaliza. Y la mujer siempre ha sido como más oprimida sobre esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ahí como que en cierta forma te echan la culpa de por ser mujer tienes que apechugar y sí abusaron de mí, sí es que eres mujer y esto es lo que te pasar. toca. Ajá, claro. lo que te toca. Y cómo me acuerdo de esta película en televisión mexicana, ya sabes, del cine de oro, si acaso blanco y negra, por ser mujer creo que se llamaba, ¿no? Y es como esta cuestión que estamos contando, o sea, esta mujer se enamora de un hombre, se embaraza, el hombre ya no la quiere y el papá la maltrata y ella está embarazada y todo el mundo, y la abuela le dice, esto te pasa por ser mujer, ¿sabes? O sea, no, es Lora, que es toda un círculo vicioso de, pues sí, de ciclos negativos, o sea, y es cuestión también cultural, ¿no? Lo que está pasando ahora es que estamos en una generación de despertar, de hablar las cosas, de que no hay que callarse, porque hay que callarse las cosas. Sobre todo las mujeres, o sea, que definitivamente está más empoderada las nuevas generaciones y eso está muy bien para que se equilibre todas las energías, digamos, y a partir de ahí se equilibre todo. Sí, no, y se equilibre y también como que, es que, por lo menos mi opinión, en este mundo tenemos un rol. Y en el sentido de como irse muy a la otra balanza, también es como que anuláis al hombre, que de verdad que no todos los hombres son abusadores. También tienen como nuestros maridos, que son increíblemente maridos. No me refiero a eso, me refiero como como así, me fui a la volada, porque sí, como la onda energética, ¿no? Como el yin y yang en cuanto a poderes, en cuanto a participación en todo, digamos. Porque también va por eso, mientras más participación de mujeres en las políticas públicas, es que estos temas se visibilizan. ¿Tú crees que si hubieran puros hombres, habrían derechos de las mujeres? Oye, es como esto que mencionamos en los países, o sea, típico congreso en Medio Oriente sobre la salud sexual de la mujer y son puros hombres, ¿no? Claro. O sea, Irán, no sé, Abu Dhabi o lo por supuesto. ¿No? Y hablando de políticas, por ejemplo, en Chile, desde el 2005 creo, esto me lo comentó mi psicóloga, que se han implementado políticas en donde debe haber como una guía
en cada establecimiento educacional qué hacer para actuar en estos casos. Y lo otro que las acusaciones de índole sexual no prescriben. O sea, si yo soy ahora a mis 35 años y yo cuento que alguien me abusó, va a ser totalmente válido porque... Así como si hubiera pasado hace 8 años. Es que el trauma no prescribe tampoco, po. Si un trauma que te pasó a los no. 8, tú vivís con él siempre, ¿no? Claro. Sí. Así que, y en cada colegio en Chile, no solamente porque los educadores no tienen abasto para también concentrarse en eso y no tienen la preparación, entonces por eso siempre se incluye a un psicopedagogo, a un fonoaudiólogo, un psicólogo, que esos son los que están como más al pendiente, los casos más emocionales de cada niño. Y siempre hay workshop. Yo que trabajé en colegio de profe, siempre, por lo menos me tocó, no, obvio que antes no se hacía, pero habían charlas, entonces hay cierto protocolo ahora de seguir si tú sospechas de un niño abusado. Exacto. O sea, un niño que actúa raro, de cualquier índole, o súper desordenado, o no sé qué, o peleador, o raro, es porque algo pasa en la casa, o sea, claro. O tiene algo, o algo como físico, neurológico, o un problema conductual, digamos. Ajá. Claro, hay que poner ojo, y lo que tú dices, así hay equipos que... Es lo que se espera, digamos. Exacto. Multidisciplinarios para velar por los otros temas que los profesores no tienen abasto. Claro. No, o sea, no pueden... ¿Y dónde debería ir uno si sospecha de abuso sexual? O sea, lo primero, depende de tu país. De cada país, entonces es importante, y yo creo que lo vamos a señalar también al final de este capítulo, que nos escriban y que si como que necesitan información sobre qué hacer al respecto, nos escriban y nosotros le podemos responder. Bueno, yo quería nada más agregar unas reglas de seguridad para los niños, bueno, de ideas para los padres y madres, para mantener a sus niñas, pues, seguros, ¿no? Y recalcar este tipo de cosas, que es uno, ¿no? Que ningún adulto, bueno, nadie más bien, está permitido, o sea, nadie puede tocar tus partes privadas, ¿no? O personales, nadie. Adultos, otros niñitos de tu edad. Nadie. Nadie. 2, pues que tú no debes de tocar, bueno, tú como niño o niña, o sea, no puedes tocar las partes privadas de nadie más. 3, o sea, que nadie tiene permitido tomar fotos de tus partes privadas. Nadie, ni los hermanos chicos, ni nada, que no sea un chiste. No, ya dijimos nadie. Ya dijimos nadie. Claro. Nadie, güey. ¿Quién le sacó la foto a Piluchito? No. 4. Si alguien intenta tocar tus partes privadas o personales, puedes decir no. Y esto es muy importante. Enseñarle a tu hijo que tiene permitido decir que no. 5. Cuando juega con sus amigos, siempre juega con tu ropa puesta. Siempre, ¿ok? 6. Puedes tener privacidad, algo que se le menciona a los niños, puedes tener privacidad, ya sea cuando te estés bañando, o vistiendo, o usando el baño. O sea, y algo que también se promueve bastante es que, hijo, tú sí puedes tocar tu pene, o hija, tú puedes tocar tu vulva, pero eso es cuando estés solo y cuando estés en un momento privado. Sí. Y bueno, 7, tienes permiso a decir que no, y salirte de esta situación si alguien quiere tocar tus partes privadas o romper estas reglas, ¿no? O sea, tienes derecho a decir no si, aunque ya dijiste que no, quieren romper estas reglas que tú tienes con tu hijo, o sea, o que tu hijo tiene muy claras, ¿no? Obviamente cada edad es diferente, ¿no? Y también que no mantenemos secretos en la familia, y menos si es relacionado a las partes privadas. Y si alguien te dice que mantengas un secreto, le tienes que decir a tu cuidador o a tu persona de confianza. La gran diferencia entre sorpresa y secreto. Sí, claro, eso me encantó. ¿Cómo manipulan a los niños? Porque qué lindo, un secreto. ¿Cómo juegan con ellos? Y ellos se ponen felices porque van a hacer un secreto, algo como emocionante, y los embaucan a esta oscuridad tremenda.
Y pues sí, o sea, otra es que sigan utilizando los nombres científicos y que les enseñes a tus hijos los diferentes tipos de tocamientos, ya sea un beso, un abrazo, una lo caricia. Que está permitido, claro. Sí, claro. Y que identifique a sus adultos de confianza y pues también explicar la sorpresa y secreto. Y pues lo mejor es, o sea, la mejor forma de prevenir un abuso sexual infantil o adolescente es la educación. O sea, y pues es lo que... Claro. Ajá, o sea, no quiere decir que estés libre de, ¿no? Pero se puede prevenir y con educación y con comunicación. Claro, es que ¿cómo educas? Comunicándote, pues tú, sobre todo a este nivel donde son tan chiquititos, hay que generar la comunicación, eso, desde chiquitito, hablando a su nivel, de hecho, y a partir de ahí... Esa es la última regla. Vamos para allá. Súper chingona regla. Dale. Y es... Habla siempre, o sea, si tú tienes un bebé o un chiquitito muy, muy pequeño y que no sabe cómo se llaman las cosas, es muy importante siempre decirle los nombres. Bajar a su nivel, ¿no? Exacto, pero aquí dice, este libro lo podemos compartir en los show notes, es un libro que de Carrie Isham y ella está en nuestro rancho y ella da talleres. Y es muy importante que hables con tu niño cuando le estás limpiando, o sea, el ano, la vulva, cuando le estás lavando sus partes privadas, que le digas en ese momento todo. Ajá, sí, te voy a limpiar, te voy a bañar. Connie sonríe. ¿Sí, no? Sí. Nadie, ahí le dices todo, nadie más puede tocar. Y decir a tu niño qué está pasando, ¿me explico? Porque entonces él va a saber qué está pasando y va a saber que nada que sea, todo lo que sea más bien diferente, no debe ser. No debe ser. Claro. Ajá, todo lo que se sienta rarito no va a ser, ¿no? Y dejar un tiempo y espacio para que tu hijo responda, obviamente cuando su edad se lo permita, ¿no? Porque pues los niños, no todos los niños saben hablar, ¿no? Entonces, que esté participando y sobre todo pues escuchar a tu hijo, ¿no? Y pues estas son algunas sugerencias, Sí. Y obviamente vamos a tener más comentarios en los show notes. Claro. Para que herramientas, ¿no? Y que nos escriban si es que tienen alguna duda, no importa de qué país sean. Mira, yo les conseguimos ahora en este ratito que en Chile, por lo menos, si uno tiene la sospecha, ya lo primero, ¿no es cierto?, es comunicarse con el hijo, y cuando tú ya tienes la sospecha, hay que ir a la PDI o a la comisaría o al servicio médico legal, donde hacen los exámenes pertinentes para confirmar o no confirmar lo que está pasando. Sí, hay una fundación muy importante que hay en Chile, que es la Fundación para la Confianza. Velan porque esto no suceda, y también hay estudios y casos y uno puede acudir a especialistas. En México me averigüé también que lo primero es ir a cualquier agencia, la más cercana que tengas, a cualquier agencia del Ministerio Público, a exponer tu caso con los especialistas del lugar. Háblalo, por favor, háblalo, y empieza a hablar con tus hijos desde guaguita. Y sí, es algo súper difícil porque, como decimos, las personas, los violadores, o los depredadores sexuales, a veces son familia, ¿no? Sí. Entonces, por eso es también muy importante es que si pasan fiestas, ya sea las fiestas navideñas, cualquier tipo de fiesta, que siempre haya como una puerta abierta, ¿no? O que los papás se den sus rondines para checar a los niños. Sí, pues muchas veces también se quedan durmiendo los niños en una pieza. O un primo mayor. Sí, porque también lamentablemente ocurre como decíamos antes, con gente con que tu gente de tu familia, claro, que tú nunca te vayas a imaginar, o con el mejor amigo de tu esposo, no sé. Claro. Pero yo por lo menos nunca sufrí, afortunadamente, ninguna experiencia así, pero con un adulto, pero sí... sufrí una situación incómoda cuando tenía, 6 años, con una vecina. Íbamos siempre a jugar a su casa y jugamos Nintendo, bailamos, qué sé yo. Y en una de esas, ella tenía unos hermanos más grandes. Entonces llegó y nos invitó a mí y a mi hermana y nos dijo, ya, yo les voy a dar... estas pegatinas, estos stickers y esta muñeca si ustedes se dan un beso al frente mío. Y nosotros nos dimos el beso.
Nos dimos el beso en la boca con mi hermana para agradar, para tener la pegatina, porque creíamos que era un juego. Claro, pero tú querías la pegatina, o sea, tú no pensaste en si era malo o algo bueno besar a tu hermana. Después me lo empecé a cuestionar y decir, qué raro esto, como que yo nunca lo había como experimentado. Uh-huh. Y me acuerdo, tengo como grabada la cara de satisfacción de esa niñita que tenía a mi misma edad. Entonces ahora que como que flashback, digo, güey, en verdad era porque ella estaba expuesta a material pornográfico o sus mismos hermanos que eran mayores, que eran mucho mayores que ella, le enseñaron con las novias. ¿Y tú le dijiste a tu mami o a tu papi? No. ¿Tenías miedo? Es que como que muchas veces como que te bajaba la importancia de decir... Yo creía que no me iban a creer, aparte como que siempre... Eso es tan fuerte. No lo hablaste tampoco. Y además siempre como que, sí, igual nos hablaban de tener cuidado con la gente mayor, pero nunca se me pasó por la cabeza que me iba a sentir con alguien de mi mismo par, de mi misma edad incómodo, ¿cachai? Claro. Ni siquiera saben. No, pero sí, exactamente, es algo muy complejo. Claro, ¿qué es esto? O sea, no saben lo que pasó. Y hay mucha gente que lo borra. Deben haber sentido un curso rico porque tiene sus genitales, ¿no? Claro, pero es una cuestión fisiológica. Claro, por supuesto. Entonces, para el niño debe ser una ensalada en la cabeza. Pues si lo piensas tú, cuando ves al chico que te gusta por primera vez en tu adolescencia, te quedas así de, ¿qué hice? O sea, imagínate, y ya eres adolescente y ya sabes más o menos de qué trata, ¿no? Pero, o sea, los niños no pueden como que discernir, o sea, la situación, ¿no? Por eso es que es muy raro lo que te pasó a ti, porque un niño de 6 años no está normalmente no está inmiscuido en ese mundo, entonces evidentemente tiene que haber habido algo ahí, claro, por lo que estaba ella expuesta a ella. De todas maneras. La verdad es que también, o sea, eso, bueno, que reprimen los recuerdos. Hace poco, platicando con una conocida, me compartió su experiencia, ¿no? Uh-huh. Y ella se acordó, o sea, ella tiene como 50 y tantos, y esto le pasó cuando ella tenía 8 o 9 años. O sea, y de repente, o sea, imagina, tienes 50 y de repente tienes un flashback, bueno, o sea, una evocación de lo que te pasó cuando tenías 8 años que habías reprimido, ¿no? Y pues ella me compartió su experiencia, yo le compartí la mía, y ella me dijo tal cual, ¿no? ¿Dónde estaba tu mamá? No estaba en casa. ¿Dónde estaba tu papá? No estaba en casa. ¿Dónde estaba su mamá? No estaba pendiente tampoco, ¿sabes? Y ella le decía a su mamá, no me quiero ir con estas personas en el carro, ¿no? O sea, y cuestiones así, ¿no? O sea, que tú dices, que tú a veces piensas, no seas berrinchudo, niño, lo que sea. Pero a veces es una cuestión es una cuestión como de, o sea, pues no sé si es de instinto o de poner más atención. O sea, porque realmente no se nace siendo padre o madre, ¿no? O sea, simplemente es que si vais a tener hijos tenéis que pensarlo mucho. Y si te llega y todo, pucha, bueno, ni modo, pero, o sea, bien por el aborto, por el bien de los niños, ¿cachai? Claro. No, claro. porque tenéis que pensártelo mucho, es muy... No es cualquier cosa, es cualquier cosita, como dicen en México, mascota, no son enchiladas. No son enchiladas. Es una responsabilidad. No te podés ir de carrete, como, o sea, los abusos han pasado por algo, ¿cachai? Claro. También. Entonces, hay que pensárselo mucho, la verdad. Uh-huh. Y bueno, nada más quiero compartir en mi situación, o sea, fue por un familiar, pero la cuestión es que después otro familiar también abusó de mí. Pero yo creía que era normal. O sea, yo creía que estaba para eso. ¿Una vez o fue como continuo? O sea, fue continuo, pero no recuerdo más. O sea, pero la cuestión es que yo creí que era normal lo que me estaba sucediendo. Yo creí que era como... pasaba por ser mujer. Ajá, se cuenta. O sea, yo creí que para eso, o sea, como ya sabes, mi objetivo en la vida es este, ¿no? O sea, que suena muy, abrasivo, ¿no? O sea, yo tenía un uso. ¿Y qué edad tenías? Como entre 7 y 9 años, pero la cuestión es que
Después, o sea, estas dos personas después, o sea, familiares, me rechazaban, ¿no? Entonces yo creía que yo ya no tenía valor. Ajá, en general, ¿no? O sea, y entonces después de eso, o sea, yo buscaba mucha validación, ¿no? Mucho cariño, mucha atención. Pero en general yo no le dije a mi familia hasta los 15 años. O sea, como que fue así, como esta otra persona que me dijo, tuve esta vocación y me acordé. A los 15 años yo tenía que escupirlo, ¿no? Claro. Y cuando lo escupiste con tu familia fue como un gran alivio. No, realmente no. Se hicieron muchas cosas, pero realmente yo hasta ahorita, a mis 43, o sea, si acaso a mis 41, empecé a tomar terapia para eso. O sea, pero nunca, o sea, sí fui a terapia, pero hasta mis 41 puedo decir que empecé realmente a enfocarme en ese problema porque yo no sabía que muchos de los problemas que yo tenía eran originados por eso. Ajá. Y ya. Heavy. Sí, o sea, pero es heavy y es real. Es real y por eso se tienen que decir estas cosas como son. O sea, somos sido 3 personas tu papá, y tú fuiste abusada por un familiar. O sea, el porcentaje es inmenso. Pero date cuenta, o sea, ¿cuántas personas te han comentado que han sido? Por supuesto. O sea, yo lo pienso. Estas estadísticas son de las denuncias. Lo que no se denuncia debe ser exactamente. el doble. Y esa es la cuestión, que no todos los niños denuncian. Claro. Y, por ejemplo, yo recuerdo que en la prepa, una compañera de la prepa me dijo, sí, cuando yo era pequeña alguien abusó de mí, o sea, me lo soltó así nomás, ¿no? Y yo, y yo no le pude compartir lo mío, ¿no? Y después en la universidad alguien me lo compartió y yo así de, y yo no le compartí lo mío, ¿no? Y después, si acaso lo compartí, creo que con un novio que tuve, pero fue un desastre la situación, etcétera, ¿no? Pero yo no pude compartir todo esto hasta cierto punto de mi vida. O sea, como quizás cuando te diste cuenta que a varias personas les había pasado y que quizás entendiste que no era tu culpa. Sí, porque aparte seguí conviviendo con el perpetuador, ¿no? Ajá. ¿Sí es una palabra en español? Perpetuador. Sí, perpetuador, sí. Perpetuador, ajá, sí. O sea, seguí conviviendo como si nada. O sea, esa situación es bastante complicada, ¿no? Sí, es complicado, pero no quiere decir que no se pueda llevar a cabo y tratar y que va a quedar o sea, obviamente que va a quedar la herida, pero eso no te define. No te define. O sea, si tuviste este trauma, sé valiente y en algún momento de tu vida hazte terapia porque te va a servir. Claro, ¿cuántas personas así que antes de nosotras, o sea, abuelas, tías, fueron víctimas de eso, ¿no? Y lo mejor que puedes hacer es hablarlo. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a todo el proceso cognitivo, así todo el proceso de exteriorizar, de vocalizar, de poder asimilar la situación, ¿no? Como se dice, sacarlo de adentro, ¿no? Sacarlo de tu corazón y que no se quede ahí. Así que eso. Ha sido un tema para nosotros súper denso de tocar. Ay, sí, hasta hicimos incienso. Incienso y todo, porque ustedes vieran, no podíamos llegar a hacer el podcast cada uno de nosotros con el drama. Cada uno, claro, dolor de cabeza. Dolor de cabeza, no sé si dolencias. Si era el tema en sí o también porque aquí estamos teniendo con cambio de temperatura, pero encontramos que fue que era necesario tocar este tema. Yo sé que nuestro podcast es como para reírse, pero siempre es necesario profundizar en un tema que a todos nos convoca y que tiene que ver con nuestra perrunez, porque una mamá perra defiende a su hijo con uñas y dientes, ¿cierto, Coco? O una persona perrada, o sea, una sana. Persona perrada, sí. Comunícate, amiga, amigo. Así que bueno, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo y escríbanos a mamasperraspodcast@gmail.com. Transmitiendo desde la isla de Vancouver en el territorio tradicional de los Snuneymuxw. Personalidad.